Hola chicos, buenas noches, buenas tardes, bueno, tardes, noches. Bienvenidos todos a esta primera sesión de nuestra segunda semana que corresponde a este módulo de ciencias naturales. Listo, bienvenidos entonces nuevamente. Como siempre, me presento. Mi nombre es Sergio Pardo y soy su tutor y les estaré acompañando el día de hoy, al igual que nos estará acompañando Andrés, como hemos venido manejando en todas las clases anteriores. ¿Listo? Así que nuevamente, bienvenidos y buenas noches para todos. Buenas noches, profe, ¿cómo estamos? ¿Qué Hola tal? Andrés, buenas noches. Eh, es un gusto también contar con su participación. A todos y a todas un saludo. Ayer, pues en la monitoría estuvimos hablando sobre algunas cosas importantes con relación a la hoja de ruta, profe, que Sí, posiblemente pues te vamos a comentar a lo largo de la clase, pero damos inicio con los avisos parroquiales, ¿cierto? Que son también importantes para poder dar comienzo a nuestra segunda semana del módulo. Entonces, muchachos, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos. Es importante que tengamos en cuenta que, primero que todo, que la lección para el día de hoy, según lo que yo entiendo y lo que discutimos, vamos a ver cadenas tróficas, profe, ¿cierto? sí, sí señor. Y recuerden, muchachos, esto es muy importante, vamos a desarrollar y vamos a tener asociadas en plataforma dos lecciones que ustedes deben desarrollar antes o después de haber terminado la tutoría del día de hoy. ¿Listo? La primera es en grado octavo, ¿cierto? Denme un momento, por favor, que hay un ruidito por aquí. Listo. Y primero que todo, en grado octavo tenemos evolución y tipos de órganos, ¿cierto? Y en noveno, cadenas tróficas. Es muy importante esto para que ustedes se puedan ubicar más o menos y puedan ir desarrollando esas lecciones que tienen a su cargo. ¿Listo? Segundo, muchachos, fecha de inicio del módulo. Ya saben ustedes que iniciamos a partir del 07 de septiembre del 2020 del presente año y finalizamos nuestro módulo de ciencias naturales el 2 de octubre del 2020. Esto indica dos cosas importantes, muchachos. La primera, que nos ayuda a ubicarnos con relación a cuáles son los objetivos que tenemos la primera semana y en este caso la segunda semana. Y en segundo lugar, a tener en cuenta esta parte que es la fecha de entrega de hoja de ruta. ¿Listo? Muchos preguntan por esa fecha y es muy concreta, ¿vale? 28 de septiembre del 2020. ¿Listo? Nosotros hablamos ya sobre eso el día de ayer para los que se conectaron, pero entonces vayan alistando pues esa hoja de ruta, ¿vale? Hay muchos que ya la han desarrollado. En segundo lugar, muchachos, tercero, perdón, y ya te enviamos el link, Valentina. Eh, Tener en cuenta las lecciones que nos quedan faltando, ¿cierto? Hoy pues vamos a hablar sobre evolución y tipos de órganos y cadenas tróficas, que son las lecciones asociadas nuevamente. El día de mañana hormonas y aquí vamos a poder pues ubicarnos más o menos en relación a pues al calendario académico que tenemos a nuestra disposición y esta pues va a ser algo muy importante para ustedes porque nos va a indicar el momento en el que tendríamos que tener adelantadas nuestras lecciones para dejarlas al día. ¿Listo? Rápidamente, muchachos, nosotros tuvimos el sábado pasado, ¿cierto? Este sábado, eh, la primera sesión de orientación de nuestro taller de formación de orientación profesional y tuvimos una sesión muy interesante a cargo de dos talleristas especializados en orientación vocacional. Es muy importante, muchachos, que podamos asistir a partir de las 10 de la mañana hasta las 12. Van a ver que es un taller muy interesante que les va a servir para todo lo que tiene que ver con su proyecto de vida. Por eso, muchachos, aquí la palabrita interesante y es, te esperamos y la idea es que ustedes puedan hacer parte de ese ejercicio, ¿listo? Recuerden que esos son espacios para ustedes. Por último, rápidamente para poder iniciar nuestra tutoría, muchachos, tenemos un formulario de soporte técnico en el cual vamos a poder describir si tenemos alguna incidencia relacionada con nuestra plataforma, ¿vale? Yo les voy a enviar un link a continuación, después de haber explicado cómo lo van a desarrollar, es muy sencillo. Nombre, correo, número de contacto, coloco mi ciclo, la opción de incidencia que tengo, hago una breve descripción y luego, por último, adjunto una fotografía, ¿listo? Entonces ya les voy a dejar el link. Si ustedes no tienen, como dice aquí en la imagen, si ustedes no tienen ningún problema, pues no deben hacer nada, ¿listo? Entonces, pues nada, le damos ahora sí la palabra al profe Sergio
Y pues nada, esperemos que sea una sesión muy divertida para todos. Listo, muchas gracias Andrés por esos avisos parroquiales de siempre. Entonces, para los que de pronto no estuvieron en la clase pasada o algo, les recordamos lo que vimos en la sesión anterior, ahí rápidamente a manera de resumen. Pues entonces hablamos sobre todas las razones o todas las causas por las cuales nosotros hablamos de las adaptaciones que hemos venido viendo en el ser humano, ¿cierto? Hablamos de todo ese proceso que, digamos, que ha ocurrido a lo largo de la historia de estos 5 o 6 millones de años para que pasáramos de ser ese simio que ya conocemos que se llama bonobo, nuestra especie hermana, a lo que somos actualmente. Listo, vimos todos estos procesos de migración, hablamos de que no existen las razas humanas, sino que existen los grupos poblacionales o las etnias, como llamaba también alguno de ustedes, y hablábamos de todos estos procesos o de todos estos vestigios de evolución que no son más que muestras de que realmente nosotros hemos venido cambiando a lo largo de nuestra historia. ¿Listo? Entonces eso es como lo último que llegamos a ver en la sesión el día viernes de la semana pasada. Y pues hoy entonces, como hemos venido hablando, vamos a terminar, digamos, a hacer como el puente, como el enlace entre esa clase de adaptaciones con las que nos compete hoy, que sería interacciones entre organismos y cadenas tróficas. ¿Listo? Entonces, primero, a tener en cuenta que no solo hay un tipo de adaptaciones en los seres vivos, sino que hay tres tipos de adaptaciones en las cuales encontramos morfológicas, fisiológicas y comportamentales. Cada una de ellas tiene pues sus particularidades evidentemente y las vamos a ver acá todas. Entonces vamos a hablar primero de las adaptaciones morfológicas, ¿listo? Que no son más que modificaciones, digamos, en el cuerpo o digamos, en estructuras del cuerpo que se dan en función de, obviamente, de las presiones atmosféricas y todo lo que nosotros, a lo que nosotros nos vemos rodeados. Y el ejemplo más claro que estamos viendo acá es el de las espinas de los cactus. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de las espinas del cactus como una adaptación morfológica? Porque, como todos ustedes saben, el cactus es una planta y fuera o digamos en comparación con otras plantas, nosotros hablamos de que esta tiene unas hojas un poquito diferentes y un tallo un poquito diferente. ¿Listo? El ambiente natural de los cactus es desértico y ustedes saben que en el desierto pues lo que pasa es que digamos la presencia de agua, la disponibilidad de agua para ellas, pues no es como tan abundante. Entonces modificaron su tallo para que dentro de ese tallo almacenen el agua y por eso muchos de ustedes han escuchado hablar de las plantas suculentas y es porque almacenan el agua dentro de ellas. Si ustedes cogen un cactus y lo cortan, que no es la idea, pero en caso de que llegaran a hacerlo, se darían cuenta que ellas almacenan el agua por dentro en función de, hagan de cuenta como si fueran las jorobas de los camellos, más o menos tendría esa misma función. Y funciona más o menos de la misma manera con las espinas, que realmente no son espinas, sino que son modificaciones de las hojas que han tenido a través de la historia todas estas, digamos, plantas para generarlas, digamos, o para, digamos, utilizarlas a modo de defensa, para evitar que como su tallo es con tanta cantidad de agua, pues se vean, digamos, atacadas por ciertos depredadores en función de alimentarse, y pues ellas, digamos, que fueron desarrollando esos sistemas de defensa, ¿vale? Entonces, una adaptación morfológica es la modificación, digamos, en temas, digamos, del cuerpo de ese ser vivo para obtener una ventaja, obviamente, adaptativa. ¿Listo? Vamos a hablar entonces aquí de del segundo tipo de adaptaciones, que son las adaptaciones fisiológicas. Aquí tenemos una iguana que es única en su especie y de hecho es endémica de unas islas que ya hemos venido hablando acá, que hablamos con Charles Darwin, con las Islas Galápagos en el Ecuador. Y este ejemplo de, digamos, de adaptación fisiológica se da porque es cuando se altera el funcionamiento interno del ser vivo, ¿listo? Entonces, ¿por qué puse digamos, este ejemplo? Porque ellos, digamos, no tienen la capacidad digamos, de desechar o, digamos, o sea, digamos que no orinan como
lo harían, digamos, el resto de seres vivos. Ellos diseñaron otro tipo de condiciones para eliminar sus desechos líquidos y se dio una modificación a nivel interno, generando una glándula específica únicamente para esa función y es el único ser vivo que tiene esa glándula. ¿Listo? Entonces, acuérdense que morfológicas es cuando se modifican partes del cuerpo en función de obtener una ventaja adaptativa. Digamos, se modifica el tallo de las plantas, se modifican las hojas, se modifica, por ejemplo, la forma de las manos, la forma de los pies. ¿Listo? Fisiológicas cuando se modifica en función, digamos, de la parte interna de los organismos. Aquí hablamos de una glándula específica para una función en específica. Y de tipo comportamental, no sé si muchos, tal vez algunos de ustedes han visto el video de cómo cortejan estas aves que se llaman las aves del paraíso, y es que las adaptaciones comportamentales van en función, pues o sea, como la misma palabra lo dice, en función de cómo se comportan las especies. Entonces se dan, por ejemplo, aquí, en función de buscar la manera más adecuada para que estas especies puedan conseguir pareja, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿O por qué puse este ejemplo? Porque ellas tienen como un baile muy particular y empiezan a bailar alrededor de la hembra. Entonces, esta ave que nosotros vemos aquí, que es de color oscuro, las voy a encerrar, con con estos punticos azules, que son los ojos, y con ese cuello, llamémoslo de esa manera, azul, es el macho, y esta hembra que es menos llamativa, pues va a ser la hembra, ¿listo? Y esa adaptación comportamental lo que hace es que, digamos, se da en función también, obviamente, de seguir evolucionando, de seguir permaneciendo la especie, o digamos, sí que la especie permanezca en el tiempo, pero no se da ni modificando como tal partes del cuerpo, ni modificando el funcionamiento interno del mismo, sino que sea en función de cómo actúan. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos las migraciones, ahí encontramos estos bailes como de cortejo, ese tipo de cosas, ¿listo? Ese pajarito, ¿cómo se llama? Se llaman aves del paraíso y son un grupo de aves que son muy, muy, muy llamativas y que todas se caracterizan principalmente por ese baile o por esa actividad que utilizan para conquistar a las hembras, ¿listo? Acuérdense que siempre, digamos, en este mundo animal, las aves tienden a ser, o bueno, las hembras, perdón, tienden a ser menos llamativas que los machos, porque son los machos los que tienen que conquistar a las hembras y son las hembras las que deben escoger, digamos, con quién perpetuar la especie, ¿listo? Por eso ustedes siempre ven que digamos, en este caso hablando de las aves, ustedes van a ver cómo, por ejemplo, tienen muchos colores, como son muy llamativas, como son como muy, muy, muy bonitas. Mientras tanto, que no es que las hembras sean feas ni nada por el estilo, sino que no tienen como esos patrones de colores tan llamativos, porque ellas únicamente se dedican como a escoger ese tipo a escoger el macho con el cual ellas quieren procrearse, ¿listo? ¿El puercoespín también es una adaptación morfológica? Sí, señorita, porque ella, digamos, desarrolló una adaptación muy similar a lo que es en este caso, por ejemplo, las espinas en los cactus. Entonces, esas, digamos, esas espinas que desarrollaron esos animalitos también se dan o también las vamos a enfocar, las vamos a clasificar en adaptaciones de tipo morfológico, ¿listo? Entonces, recuerden, morfológicas cuando alguna parte de ese cuerpo se modifica en función de obtener una ventaja adaptativa, ¿listo? Siempre, siempre, siempre va a ser partes del cuerpo, ¿listo? Entonces, las otras serían fisiológicas, que es cuando se da en función, digamos, de la modificación de las partes internas, ¿listo? De siempre las partes internas del cuerpo. Y vamos a hablar entonces de modificación de tipo comportamental cuando hablamos de simplemente cómo actúan los seres vivos en función también, o no solo digamos de la reproducción, sino también, por ejemplo, cuando buscan alimento, o también, por ejemplo, cuando van a migrar, o todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Profe, Dime. te corto ahí, qué pena, profe. Es que tenemos aquí una pregunta interesante de Mauricio que a mí también me llamó la atención y es, ¿el caparazón de la tortuga es una adaptación morfológica? Porque una de las dudas que yo tengo es que yo escuché que el caparazón también es como está conectado a los órganos de la tortuga. Sí, sí, Me eso pasa. parece.
Sí, lo que pasa es que, a ver, si hacemos nosotros, por ejemplo, aquí la comparación entre morfológicas y fisiológicas son como adaptaciones que van de la mano, porque ambas hablan de modificaciones corporales, es decir, unas, digamos, más externamente, si lo queremos ver como adaptaciones morfológicas, y unas más internas, pero que también hacen parte del cuerpo, como las fisiológicas. En este caso en particular, como el caparazón, si bien está, digamos, conectado a los órganos internos, pero la función principal del caparazón es generar como esa protección de lo que se encuentra dentro del animalito, pues la catalogamos como una adaptación morfológica, ¿vale? Entonces siempre va a ser de la misma manera. Cuando la adaptación es, digamos, de puertas para adentro del ser vivo, va a ser una adaptación fisiológica, ¿vale? Y cuando es pues de la forma en la que actuamos, va a ser una adaptación comportamental. Ahora, eso que tiene que ver con todo lo que nosotros vamos a ver y con esa relación que nosotros vamos a hablar acerca de esto, de las relaciones o las interacciones entre los organismos. Y es que dependiendo también de, digamos, de esas adaptaciones, sobre todo comportamentales, porque digamos que son las que más vamos a encontrar en esta parte de la clase, en las interacciones entre organismos, vamos a ver cómo se relacionan dos o más seres vivos en función de obtener ventajas o que algunos alguna vez pues se van a ver, digamos, en desventaja. ¿Listo? Aquí el ejemplo es acerca de una relación simbiótica que se llama mutualismo, pero ya vamos a explicarla cada cual, ¿listo? Obviamente esto es solo para el ejemplo y para entrar, digamos, en materia. Acuérdense que tenemos siempre dos tipos de relaciones entre los seres vivos, ¿listo? Una que se dan entre individuos de la misma especie y otras que se dan entre individuos de diferentes especies, porque no es lo mismo la relación que tenemos nosotros, por ejemplo, entre los estudiantes, entre el estudiante profesor, entre, digamos, ustedes con sus papás, con sus primos, con sus abuelitos, ¿cierto? Que ustedes todos son de la misma especie, a la relación que pueden tener ustedes, por ejemplo, con su gato, o la relación que pueden tener ustedes con su perrito, o la relación que pueden tener ustedes con, no sé, el pajarito que los despierta a las 6 de la mañana, si los despierta el pajarito, ¿listo? No es lo mismo y siempre vamos a hablar de relaciones diferentes en función de si es individuos dentro de la misma especie o fuera de la misma especie, ¿listo? Entonces, por eso hablamos de relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas, ¿vale? Una, acuérdense, entre individuos de la misma especie y otra entre individuos de diferentes especies. ¿Por qué? Estas, vamos a hablar de las relaciones entre individuos de la misma especie. El pajarito que te despierta la alarma del celular, listo. Entonces no funciona el ejemplo. Pero, por ejemplo, para los que viven en zonas rurales o para los que alguna vez han ido al campo y no sé, por la mañana siempre escuchan como al gallo cantar o a los pajaritos o todo eso, pues no es lo mismo la relación que nosotros tenemos con un animalito de esos a la que tenemos con nuestros abuelitos, ¿listo? Porque unos son de la misma especie y otros son de diferentes especies, ¿vale? Entonces vamos a hablar de relaciones primero de tipo familiar, ¿vale? Que van a ser estas acá. Acuérdense que estas son relaciones entre individuos de la misma especie, ¿vale? De la misma especie. Entonces es la relación, ahora sí que ustedes tienen, por ejemplo, con su abuelito, la relación que tienen ustedes con su mamá, la relación que tienen ustedes con su papá, la relación que tienen ustedes con su hermano, la relación que tiene el gatico con los gatos más chiquitos, obviamente con sus crías, la relación que tienen los perritos con sus cachorros, la relación que tienen los simios con toda su familia, ¿listo? La relación que tienen todos los animales con su descendencia o con sus antecesores, antepasados, van a ser consideradas como relaciones familiares. Y es donde ustedes encuentran esas figuras de padres, hermanos, hijos, crías, si lo quieren ver, digamos, en el mundo animal, pues ese tipo de relaciones van a ser llamadas relaciones familiares, ¿listo? Siempre van a ser llamadas de esa manera. Acuérdense, relaciones familiares porque estamos hablando entre misma especie, no podemos hablar de que, yo sé que ustedes muchos quieren a su mascota, yo sé que quieren mucho a su gatico, y yo sé que quieren mucho, digamos, a todos estos animalitos, pero no podemos considerar el gato a su hijo, como si fuera su hijo, digamos, no biológicamente hablando, puede que sí lo hagamos en función, digamos, de, no sé, que ustedes lo quieren y que se toman fotos con él y que le celebran el cumpleaños y todo eso. Pero hablando biológicamente, hablando desde el ámbito de las ciencias naturales, no lo podemos considerar como familiar porque simple y sencillamente no somos de la misma especie.
¿vale? Entonces, tengamos eso muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Relaciones familiares únicamente entre individuos de la misma especie. Ahora tenemos relaciones coloniales, que van a ser otro tipo de relación que nosotros vamos a encontrar entre individuos de la misma especie. Y esas relaciones coloniales son aquellas que se dan también, digamos, en grupitos de seres vivos, pero que a diferencia de estas relaciones familiares, se da entre individuos que se reproducen de forma asexual. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre relaciones familiares y coloniales, porque siempre se da como grupitos de la misma especie y se da en función de la descendencia. ¿Listo? Pero no es lo mismo la reproducción, por ejemplo, de una vaca a la reproducción, digamos, de un coral, que es el ejemplo más fácil de ver en las relaciones coloniales. O sea, se aglomeran, digamos, se forman en grupitos, son, digamos, de alguna manera la descendencia o los hijos, si lo quieren ver de esa manera, pero la reproducción no es sexual, sino que es asexual y por eso no existe la figura de padre, madre, hijo, hermano, primo, nada de eso, sino que es un grupo, digamos, de seres de la misma especie que se reprodujeron, ¿cierto? Que se multiplicaron, pero de forma asexual, ¿vale? Para que tengamos eso muy, muy en cuenta y es la principal diferencia entre relaciones entre la misma especie, acuérdense, intraespecíficas, familiares y coloniales, ¿vale? Una es reproducción sexual, otra es reproducción asexual. Por eso el ejemplo más común aquí en coloniales es el tema de los corales. Ustedes van, por ejemplo, no sé, al mar y ven los arrecifes, si han tenido la oportunidad de verlos o si han tenido la oportunidad de verlos en video o en fotos, se van a dar cuenta que ellos nunca hay un coral solito, siempre están formando colonias, siempre están formando esos arrecifes y todos ellos se han dado fruto de un mismo proceso de reproducción, pero no son familia porque no hay reproducción sexual. ¿Listo? Entonces esa es como la principal diferencia. Ahora nos quedan relaciones gregarias y nos quedan relaciones estatales, ¿vale? Entonces vamos a hablar, sigamos el sentido de las manecillas del reloj y vamos a hablar de relaciones estatales, que, insisto, estas cuatro son entre individuos de la misma especie, ¿vale? Las relaciones que nosotros vamos a llamar relaciones estatales son aquellas que se forman por grupos o digamos en grupos de animales que tienen jerarquías. ¿Cómo así que tienen jerarquías? Por ejemplo, no sé, digamos las avispas o las abejas, ¿listo? Que tienen la abeja reina, que tienen los zánganos, que tienen los obreros, que cada jerarquía, digamos, tiene una función específica, ¿cierto? Digamos que la abeja reina es como la dueña, la mandamás de la colonia, pero que hay unos que se encargan del trabajo pesado, que hay otros que se encargan de la producción de la miel. Siempre que nosotros hablamos de relaciones estatales, se dan cuando tenemos esas jerarquías. Y no solo se dan en las abejas, hay muchos seres vivos, aunque normalmente todos son insectos, que nosotros consideramos como relaciones estatales. Por ejemplo, están las hormigas, también están las termitas, también están las avispas, ¿listo? Todos esos animales que forman, digamos, o que tienen digamos, características, esa jerarquización, como que una tiene un rango, como la jefe, por decirlo de alguna manera, y los esclavos, si lo quieren ver de otra manera, así mucho más exagerada, pues es una relación de tipo estatal, ¿vale? Y cada jerarquía tiene entonces una, digamos, una función específica, ¿vale? Y tenemos una última que es muy parecida, ¿listo? Que son las relaciones de tipo gregario. Son muy parecidas, ya van a ver por qué, pero digamos que tienen otras diferencias, ¿listo? Entonces Natalia se nos adelantó y nos dice que son aquellas que tienen a vivir agrupados, exactamente. Entonces forman también, digamos, esos grupitos grandes de seres vivos, pero no tienen como tal esa jerarquía y esa diferencia, sobre todo morfológica, porque si ustedes comparan la abeja reina con, por ejemplo, una abeja que ustedes conocen como zángano o como los obreros, ustedes se van a dar cuenta que las abejas, si bien son de la misma especie, morfológicamente hablando, es decir, las partes del cuerpo o digamos la forma de cada uno de esos animalitos no es la misma. Y esto en cambio aquí en gregarias todos van a tener esa misma forma. Sin embargo, cuando hablamos de gregarias es cuando forman, digamos, manadas o cuando forman, por ejemplo, cardúmenes en el caso de los peces o, por ejemplo, los grupos sociales en los humanos, ¿listo?
Entonces en gregarias encontramos, por ejemplo, no sé, los leones que cazan en manada, que muchos de sus, digamos, de sus relaciones son en manada, o los cardúmenes de peces, así cuando van muchos, ustedes saben que en el mar, por ejemplo, los peces normalmente no se mueven solitos, sino que, digamos, se mueven en grupos muy, muy grandes y eso se llaman cardúmenes. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen aquí para los que han tenido problemas de conexión ahí rápidamente. ¿Listo? Estamos hablando entonces de cadenas tróficas, interacciones entre organismos y estábamos haciendo el puente con la clase anterior que eran las adaptaciones, ¿vale? Y habíamos dicho que existen tres tipos de adaptaciones según cómo se den: morfológicas, fisiológicas y comportamentales, ¿vale? Morfológicas, cuando hablamos de, digamos, modificaciones en las estructuras externas del cuerpo, es decir, por ejemplo, las espinas en las hojas, digamos, las modificaciones en el tallo, ese tipo de cosas, por ejemplo, las modificaciones que hemos venido sufriendo nosotros, por ejemplo, en las manos, en los ojos, a lo largo de la historia, esas son adaptaciones morfológicas. Tenemos adaptaciones fisiológicas, que es cuando se dan en función, digamos, del organismo. Entonces poníamos este ejemplo de esta iguana porque ella tiene, digamos, no elimina los desechos líquidos como lo hacemos la gran mayoría de seres vivos o la gran mayoría, digamos, de vertebrados, y ella desarrolló una glándula específica para eso y por eso se dio una modificación fisiológica, ¿vale? Y comportamental, porque se da en función de cómo actúan los seres vivos, ¿listo? Pusimos el ejemplo de las aves del paraíso, porque son aquellas que tienen un baile muy, muy particular para, digamos, el momento del cortejo, el momento del apareamiento y el momento, sobre todo, de la conquista de las hembras, ¿vale? Y entonces ahí entramos a ver las relaciones entre los organismos, que es lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. Un tipo de relaciones que se da en función, digamos, de si somos individuos de la misma especie o no, y la otra que se da en función de los individuos de diferentes especies. Aquí hablábamos de las relaciones o, digamos, de esas interacciones que nosotros encontramos entre individuos de la misma especie. ¿Listo? Entonces, familiares, cuando están los rangos papá, mamá, hijo, ¿cierto? Nietos, si lo quieren ver, primos, todos ellos. Esos son las relaciones familiares. Coloniales es cuando se organizan o se forman grupitos de seres vivos de la misma especie, pero que no se reproducen sexualmente, sino que se reproducen de forma asexual. Entonces, por eso hacíamos el ejemplo, digamos, de, de los corales, ¿listo? En el mar, pero hay muchos otros ejemplos. No es el único ser vivo que se produce de forma asexual. Por ejemplo, las bacterias también tienen una relación de tipo colonial, porque se reproducen asexualmente y forman así esos grupitos, ¿listo? Estatales, cuando tienen jerarquías dentro de la misma especie. Y poníamos el ejemplo de las abejas, las termitas, las hormigas, que son esas que tienen, digamos, una reina, por ejemplo, en las abejas, abeja reina, pero que también tienen los obreros, tienen los zánganos, y cada una de ellas como que tiene una función específica. ¿Listo? Y gregarias, que es como nos decía Natalia en el chat, son aquellos grupos o aquellas especies que tienden a vivir agrupadas, por ejemplo, formando manadas, formando cardúmenes y formando grupos sociales. ¿Listo? Eso, digamos, que es lo que hemos visto el día de hoy. Y ahora, pues como ya hablamos de las relaciones entre individuos de la misma especie, vamos a hablar de las relaciones o de las interacciones que nosotros tenemos entre individuos de diferentes especies. ¿Listo? Que son las que nosotros tenemos acá, relaciones interespecíficas, ¿vale? Tenemos 5 principales, ahorita vamos a hablar de otras 2, ¿listo? Pero una que está, digamos, por ejemplo, o que puede ser entre individuos de la misma especie o entre individuos de diferente especie, y otra que va a estar muy, digamos, enfocada entre una de estas que estamos viendo acá, que es la depredación, ¿listo? Edilson, ¿los parásitos también son coloniales? Sí, señor, también tienen un tipo de, digamos, de una interacción colonial entre ellos, ¿listo? Porque ellos forman grupitos, pero se reproducen por vía asexual, ¿listo? Y esa es como siempre que se forman esos grupos, pero que sea reproducción asexual, las vamos a llamar colonias, y por ende su interacción entre todos los individuos va a ser una interacción de tipo colonial, ¿vale? Entonces aquí, como vemos, 5 ejemplos de estas relaciones entre individuos de diferentes especies. Todas van a estar dadas en función de obtener algún beneficio. ¿Listo?
Entonces, esa puede ser, digamos, la forma en la cual nosotros la vamos a ver, ¿vale? Tenemos mutualismo, tenemos parasitismo, tenemos comensalismo, tenemos depredación y tenemos simbiosis. Vamos a explicar, obviamente, cada una, ¿listo? Como su palabra, o como bien lo dice la palabra, cuando hablamos de mutualismo, estamos haciendo referencia a que ambas especies se van a ver beneficiadas, ¿listo? Entonces, por eso ahí tenemos un ejemplo, un dibujito en el cual está un pajarito limpiando a un capibara. Si ustedes lo ven de esa manera, es muy similar al ejemplo que yo les había puesto acá. ¿Listo? Un pajarito limpiando a otro ser vivo. ¿Listo? Es una relación mutualista. ¿Por qué? Porque ambos se ven beneficiados. ¿Listo? En este caso, digamos que el pajarito está limpiando, veámoslo de esa manera, de las impurezas a Homero. En el ejemplo que habíamos visto en otra diapositiva, pues era al capibara, ¿listo? Y digamos, se está beneficiando obviamente Homero, pero también se está beneficiando el pajarito porque se está alimentando de esas que pueden ser garrapatas, pueden ser piojos, o pueden ser ese tipo de seres vivos, o simplemente restos de comida, ¿vale? Que pueden quedarse ahí. Entonces, siempre el mutualismo es cuando ambas especies se van a ver beneficiadas. Por eso se llama mutualismo, porque es algo mutuo, ¿listo? Ambas especies se van a ver beneficiadas. No significa que ese pajarito esté matando al capibara ni que ese pajarito esté matando a Homero, ¿listo? Porque este capítulo, no sé si se acuerdan, es cuando tenían un elefante. No funciona de esa manera. No es que lo esté matando, ni es que le esté haciendo daño, ni le esté picoteando. Simplemente se está alimentando de esas o de esos animalitos chiquitos que puede llegar a tener o sobre todo los mamíferos en el pelaje, y pues ellos también se van a ver beneficiados en función de que van a perder esos parásitos o digamos, esos animalitos que pueden estar ahí, ¿vale? Es muy Eh, parecida, dime Andrés. sí, profe, con respecto a los intraespecíficos, ¿cierto? Que era el Sí, anterior, yo tengo una pregunta, profe, y sabemos que pues hay distintas relaciones entre esos individuos, pero dentro de esas relaciones solamente podría ser una relación basada en la reproducción o también una relación basada en, por ejemplo, yo lo pienso como una cadena trófica, ¿cierto? sí. ¿Cómo sería? O sea, solamente se establecen familias, en este caso coloniales o basados en jerarquías para poder mantenerse vivas en su entorno o pueden haber, por así decirlo, organizaciones de individuos que ataquen las unas sobre las otras. Sí, o sea, digamos que las cadenas tróficas son como el ejemplo máximo, si se quiere, de esas relaciones que se dan entre individuos de diferentes especies, ¿vale? Pero en estas que estamos hablando acá, nosotros estamos, digamos, refiriéndonos sobre todo a la forma en la cual ellos conviven, no necesariamente en la manera igual, digamos, solo en función de la reproducción, que si bien ya sabemos que es como nuestro objetivo biológico principal, no es a lo único a lo que nos dedicamos, ¿vale? Entonces siempre esas interacciones entre esos organismos se da no solo en ese tipo de función, o no solo enfocada en la reproducción, sino también simplemente en el diario vivir, si se quiere, ¿vale? Por eso hablamos, digamos, de formar grupos sociales, hablamos de formar manadas, hablamos de formar, listo, ese tipo de cosas, no solo en función de la reproducción, sino en general en su manera de llevar el día a día, en su manera de convivir entre todos los individuos de esa especie. ¿Listo? Es como eso. Eh, entonces, aquí vamos a hacer la comparación entre mutualismo, ¿cierto? Que la acabamos de explicar, y comensalismo. Ahí vamos a hacer la comparación porque son muy parecidas. Sin embargo, tienen una gran diferencia. ¿Listo? Y es que en mutualismo, cuando nosotros hablamos de esa relación mutua, estamos mostrando esa interacción, estamos diciendo que ambos seres vivos se van a ver beneficiados, ¿listo? En mutualismo, ambos seres o ambas especies, ambos individuos de esa misma especie se van a ver beneficiados. ¿Listo? Ambos se ayudan, como nos dice Natalia, exactamente. Sin embargo, cuando hablamos de comensalismo, uno se beneficia, pero el otro no se ve beneficiado. Ahora, tampoco se va a ver perjudicado.
¿listo? Eso es otra cosa. Entonces ponemos el ejemplo de estos pececitos que nadan alrededor de los tiburones, ¿vale? Que ellos se van alimentando de los restos que va bajando el tiburón, pero el tiburón no se ve, digamos, perjudicado, pero tampoco le afecta si ellos comen o si no comen de ahí, porque no le va a pasar nada, ¿listo? Entonces, comensalismo es muy de la mano con mutualismo, pero ambos se ayudan cuando hablamos de mutualismo, ¿listo? En comensalismo es indiferente uno de esos seres vivos. En este caso, pues el tiburón no le pasa nada si los pescaditos o si los peces se alimentan o no se alimentan de las cosas que él va dejando y que van, digamos, estando a su alrededor, ¿vale? Y es un caso muy similar a la comparación que nosotros podríamos hacer entre parasitismo y depredación. ¿Listo? Porque también son muy similares, pero también tienen grandes diferencias. ¿Listo? Aquí cuando hablamos, exactamente, Adrián, estamos hablando de ese tipo de relaciones que se dan entre los individuos. ¿Vale? Entonces acá, cuando hablamos de parasitismo y depredación, ¿qué va a pasar? Que hay una especie o un individuo más bien que se ve perjudicado y el otro se va a ver beneficiado. Siempre va a haber uno beneficiado y uno perjudicado, tanto en parasitismo como en depredación, ¿vale? Siempre uno se beneficia y el otro se perjudica. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando hablamos de parasitismo, ese que se está beneficiando vive dentro del ser que se está viendo perjudicado. ¿Listo? Por eso hablamos de hospedador y huésped. Entonces, ejemplos tenemos muchos. Por decir algo, las garrapatas que se le pegan, por ejemplo, a los perritos. O cuando nosotros los humanos nos mandan a purgar. Entonces, porque tenemos parásitos. Entonces, ese es un tipo de relación de tipo parásito. ¿Y cuál se ve perjudicado? Pues ese que viene siendo, digamos, más pequeño y ese que vive dentro del otro ser vivo, ese que vive dentro del otro ser vivo, siempre el que viva dentro va a ser el que se va a ver beneficiado. El que es, digamos, el hogar o la casa o digamos, el ámbito donde está viviendo ese parásito siempre se va a ver perjudicado, ¿vale? Siempre, ¿listo? Entonces, uno se beneficia y el otro se perjudica o el otro se ve perjudicado, siempre tanto en parasitismo como en depredación. ¿Listo? Pero entonces en depredación, ¿qué pasa? Que obviamente el depredador no va a vivir dentro de la presa porque no funciona de esa manera. Pero aquí también se va a ver uno beneficiado y otro perjudicado. ¿Listo? Son muy parecidas, como nos dice, como dice Benjamín y Valentina en el chat. Mutualismo y comensalismo son muy parecidas entre ellas y parasitismo y depredación también son muy parecidas entre ellas. Simplemente tienen, digamos, esas diferencias puntuales en las cuales nosotros hacemos énfasis, ¿vale? Mutualismo, ambos se benefician, comensalismo, uno se beneficia, el otro no se ve beneficiado, pero tampoco perjudicado. Y en parasitismo y depredación, pues uno se beneficia y uno se perjudica, perdón, pero entonces en parasitismo hay hospedador y huésped, es decir, un ser vive dentro del otro ser vivo, y en depredación, pues ambos, digamos que uno se beneficia del otro, el otro se perjudica, pero no es que viva dentro del otro ser vivo, sino que simplemente va y lo caza y lo mata, ¿vale? Entonces se perjudica porque simplemente va a morir. ¿Listo? Chicos, Profe, dime. tenemos aquí los datos con respecto a la primera encuesta, profe, relacionada a las relaciones interespecíficas, y tenemos ahí unos datos interesantes del 50-50-50, Sí, relacionadas a la pregunta. Las relaciones interespecíficas son, primera, las relaciones que se dan entre animales de la misma especie, y segunda, las relaciones que se dan entre animales de distinta especie. Entonces, no creo que, pues, no sé si quedó claro, muchachos, esa distinción, que es como la más importante para saber la diferencia entre las dos cosas, ¿cierto, profe? listo. Miren que interespecíficas son de las que estamos hablando nosotros acá. Interespecíficas son entre individuos de diferentes especies. Interespecíficas son entre individuos de diferentes especies, que son las que estamos viendo en este momento. Intraespecíficas son dentro de la misma especie, ¿vale? Entonces, interespecíficas siempre entre individuos de diferentes especies. Intraespecíficas entre individuos de la misma especie, ¿vale? Para que no nos confundamos y tengamos eso claro. Diferentes de una misma comunidad, sí, son de una misma comunidad porque viven
habitan el mismo entorno, tienen o están, digamos, todos dados o se encuentran todos dentro del mismo ecosistema, dentro del mismo hábitat, pero unas que son las que tenemos aquí, interespecíficas, se dan entre individuos de diferentes especies. ¿Listo? Siempre, siempre. Por ejemplo, la relación que pueden llegar a tener ustedes con su mascota en función de estas 4 que nosotros hemos visto, ¿cuál creen que es? Mutualismo, parasitismo, comensalismo o depredación. ¿Listo? ¿Cuál creen que tienen, por ejemplo, cuál de esas 4 puede venir siendo la relación que ustedes tienen con sus mascotas? ¿Listo? Teniendo claro, pues, que ustedes cuidan a sus mascotas y las quieren y no las maltratan, obviamente. ¿Listo? ¿Puede ser parasitismo? No es parasitismo y tampoco es depredación porque ustedes no tienen una mascota para después alimentarse de ella, esperaría yo. ¿Listo? Entonces, ni es parasitismo ni es depredación. Es mutualismo, sí, señores, muy bien, chicos, es mutualismo, porque ambos se van a ver beneficiados. No necesariamente nos vamos a enfocar en el tema de la alimentación, porque no necesariamente hablamos de eso. Así como en las anteriores no era todo enfocado únicamente en la reproducción, sino que también se daba en cómo vivían los seres vivos, pues en este caso también es de la misma manera, ¿listo? Digamos que los ejemplos más fáciles son, digamos, con la alimentación, pero por ejemplo, cuando hablamos de mutualismo, hablamos, por ejemplo, en el caso de las mascotas, el simple hecho de la compañía. ¿Listo? Ustedes se ven beneficiados porque las mascotas les hacen compañía y salen a jugar con ustedes y son muy, digamos, son muy fieles y todas estas cosas. Y obviamente la mascota también se va a ver beneficiada porque tiene un techo y tiene una comida y no tiene como la necesidad de ir a la calle a buscarlo, digamos, a buscar cómo suplir esas necesidades. ¿Listo? ¿Las hienas entran en comensalismo o entran en depredación? No, las hienas son los depredadores casi que por naturaleza. ¿Listo? De hecho, no necesariamente ellos depredan, sino que muchas veces se aprovechan de lo que otros, como de los restos de otras casas, de otros seres, pero en general vamos a hablar de que las hienas son de depredación. ¿Listo? Y nos queda una última relación interespecífica y es la simbiosis. Y aquí vamos a hablar de este dibujito que tenemos acá, que es un ser vivo, que es un ser vivo, pero es 2 seres vivos a la vez. ¿Cómo así? Es una plantica que es planta, pero a la vez es hongo. Y se llaman líquenes. ¿Listo? Se llaman líquenes porque es la mitad alga y la mitad hongo. Son como esas costras, si se quieren, o esas cosas que aparecen sobre las cortezas de los árboles, que parecen que son como verdes, a veces como amarillas, y tienen esos colores porque la mitad es una parte de hongo y la mitad es una parte alga. ¿Listo? Entonces, la parte del hongo se encarga, digamos, del crecimiento de ese ser y la parte del alga se encarga de la alimentación. ¿Listo? Entonces, una relación simbiótica es cuando se dan este tipo de cosas, ¿vale? Astrid nos pregunta que si es verdad que las hienas cuando atacan a sus presas se empiezan a reír. Puede parecer un poquito curioso, pero sí, tienes toda la razón. No, no es que lo vean como algo, como una manera de divertirse ni nada por el estilo, pero sí como que es una especie de risa cuando están, digamos, supliendo esa necesidad alimenticia, ¿vale? Entonces, recordemos, chicos, digamos, para redondear esto. Eh, Parasitismo, mutualismo, comensalismo, depredación y simbiosis son 5 tipos de relaciones interespecíficas, es decir, relaciones entre individuos de diferentes especies. Pero las relaciones intraespecíficas son las que se dan entre individuos de la misma especie y las tenemos de tipo familiar, la tenemos de tipo estatal, la tenemos colonial y la tenemos gregaria. ¿Listo? Para que no se nos olviden. Intraespecíficas, misma especie. Interespecíficas, diferente especie. ¿Cómo se ríen? Algo así como cuando se ríen, entre comillas, los perritos, o no sé si han visto, por ejemplo, reírse a los zorros, más o menos así. Los sonidos son muy similares, ¿vale? Y ahora, como les decía yo, tenemos otro tipo de relación entre los seres vivos que se llama competencia. ¿Y por qué la dejé aparte? Porque no es únicamente entre individuos de la misma especie y tampoco es únicamente entre individuos de diferentes especies, sea
en general, en todo, ¿listo? Siempre la competencia se da cuando, como su palabra lo indica, estamos compitiendo, estamos peleando por un beneficio, cualquiera que sea. Entonces, por ejemplo, sea entre individuos de la misma especie, cuando, digamos, dos machos quieren pelear por una hembra en función, digamos, de la reproducción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando dos de ustedes se pelean porque uno le quitó la novia a la otra, al otro. ¿Listo? Eso es una competencia entre individuos de la misma especie. Pero también se da competencia entre individuos, digamos, de la misma especie, de diferentes especies, perdón. Cuando, digamos, hay una fuente de comida y llega, no sé, un conejito, por ponerlo de alguna manera, y llega, no sé, un chulo. Entonces son individuos de diferentes especies que se están alimentando en función, digamos, de una única fuente y que empiezan a competir entre ellos porque ambos tienen la necesidad de suplir esa necesidad que es alimentarse. ¿Listo? Siempre que nosotros hablemos de competencia, vamos a hablar de que puede ser o entre individuos de la misma especie o entre individuos de diferentes especies, ¿listo? Por eso no la metí ni en intraespecíficas ni en interespecíficas, porque está, digamos, en la mitad de los dos, ¿vale? Entonces, competencia Eh, siempre se da en función de ambos. Dime. sí, profe, tenemos aquí la respuesta. Parece que quedó claro, profe, la explicación entre la diferencia entre interespecíficas e intraespecíficas, porque como ya déjenme les comparto rápidamente los resultados, tenemos aquí que la respuesta, ¿no? El mutualismo es un tipo de relación intraespecífica, ¿no? ¿Cierto? De No. B. Comensalismo tampoco, muy bien, nadie votó por esa, pero hubo un 74% que dijeron que el mutualismo es una relación interespecífica y yo me imagino también, profe, un caso muy particular, ya que estamos hablando de las abejas, y es las abejas con las flores, ¿cierto? Eso sería como un ejemplo de mutualismo cercano, ¿cierto? Sí, y eso es otro tipo, digamos, de relación que vamos a manejar ahorita que se llama coevolución también, que es algo que ya hemos venido manejando, pero sí, siempre, digamos, en el tema digamos, no solo de las abejas, sino en general de todos los polinizadores y las plantas, hablamos de mutualismo, porque o los, digamos, esos seres polinizadores se alimentan y lo que, digamos, el beneficio que reciben las plantas es que ese polinizador va llevando el polen por todas las demás plantas y va haciendo como la fecundación en las diferentes plantas y les ayuda a la reproducción entre ellas. Entonces, esa relación, digamos, entre las abejas y las plantas, o por ejemplo, entre los murciélagos y las plantas, porque muchos murciélagos también son polinizadores, o por ejemplo, los ratones, o todos esos animales que se encargan de esparcir el polen, es una relación de tipo mutualista, exactamente. Aquí Angélica nos da otro ejemplo de competencia y es por el territorio. Perfecto. Cuando dos grupos de seres que puede ser o de la misma especie o de diferente especie quieren vivir en el mismo lugar, se pelean entre ellos y es un tipo de competencia por territorio. Perfecto. Me alegra que lo tengan claro y me alegra que todo haya estado quedado como así como entendido. ¿Listo? Profe, también quería hablar también sobre algo sobre relacionado con la competencia. Yo había escuchado un término de un biólogo ruso que se llama Georgi Gauss, que les va a aparecer en pantalla a través de una encuesta, y habla sobre la exclusión competitiva. Yo no sé si tenga relación con lo que estás hablando relacionado a la competencia, ¿cierto? Porque aparecían dos opciones importantes, ¿cierto? Sí, Y esas dos opciones pues establecen, digamos, dos criterios importantes y es la utilización del recurso, pero entre esa competencia, eh, de alguna manera, entre esas dos especies hay como una disputa, ¿no? Pero en una parte, una especie de ellas muere, pero en la otra, ¿cierto? En la otra opción nos dice que la otra puede participar y alcanzar esa eficiencia, ¿cierto? sí. Que no sé, ahí, no sé si conozcas sobre eso, profe, que a mí Sí, me intriga. digamos que lo que pasa es que, digamos, desde la ecología no todo está dado, digamos, en función de que una especie desaparece y la otra, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, digamos que el principio de la exclusión competitiva surgió también, por ejemplo, para explicar
cómo podían permanecer estables todos los factores ecológicos en los cuales nosotros nos encontramos. Y hablaban de eso, por ejemplo, cuando o sea, se encontraban, digamos, dos poblaciones de individuos de diferentes especies y una siempre iba a dominar a la otra, siempre. Pero entonces pasaban como, o tenía, digamos, como varias consecuencias. Y es que, digamos, si bien podría desaparecer o llevarla a la extinción, también podía ser una forma de forzar la evolución o la adaptación de ese otro grupo de animales. Entonces, ¿en qué consiste digamos, el principio de exclusión competitiva? Digamos, consiste precisamente en eso, que esas dos especies están buscando un mismo recurso, ¿cierto? Que puede ser territorio, puede ser simplemente el espacio, puede ser, por ejemplo, en función de la comida, y una de ellas, digamos, es más eficiente porque domina a la otra y lleva a ese otro grupo de seres vivos o a extinguirse o a buscar formas de adaptarse, a buscar formas de evolucionar para, digamos, alimentarse de otras cosas o poder vivir en otros ambientes específicos. ¿Listo? Entonces es como eso lo que dice la ley de Gauss, que creo que así se llama, así como que así lo abrevian. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Tenemos Entonces, ahí los datos y vea, profe, relacionado a lo que usted nos dice, que es muy interesante, hay como un 50-50 también. sí está como dividido, sí, pero entonces siempre, recuerden que siempre que hablamos de digamos, de este principio es un recurso limitado, siempre dos especies o dos grupos peleando por ellos, una más fuerte que la otra y la otra viéndose en la necesidad o de adaptarse o de extinguirse, que es como relacionando este tipo de interacciones con todo lo que hemos venido viendo digamos, en las clases anteriores, porque como les dije desde el primer día, aquí vamos a enfocarnos en que todo se va a relacionar con todo y por eso ustedes se van a dar cuenta de eso. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos el último gran ejemplo entre todas esas interacciones entre los seres vivos y es lo que nosotros conocemos como la cadena trófica o la red trófica, que es como más se encuentra en la naturaleza, o la cadena alimenticia o la red alimenticia, ¿listo? Que no es más que el flujo de energía entre los seres vivos y entre los ecosistemas. ¿Por qué hablamos del flujo de la energía? Porque nosotros obtenemos esa energía básicamente de dos formas, comiendo o durmiendo, pero digamos que la manera en la cual nosotros logramos que nuestro organismo como tal, nosotros como seres humanos o como perros o como gatos o como plantas, logramos que nuestro organismo funcione de manera adecuada, pues es en base a la alimentación. ¿Listo? Entonces, para Justin que nos pregunta si nosotros tenemos depredador natural y para eso vamos a hablar de esto que tenemos acá. ¿Listo? Es como una pirámide que nos muestran los diferentes niveles tróficos que encontramos en la naturaleza. ¿Qué significa la palabra trófico? Siempre que hablemos de algo trófico estamos hablando de alimentación. ¿Listo? Ahí, sin embargo, Justin, Mauricio ya te dio la respuesta. Entonces, no se adelanten, vamos a terminar de explicarlo, pero tienes toda la razón. ¿Listo? Entonces, hablamos de que tenemos cuatro niveles tróficos, es decir, cuatro grupos principales de los seres vivos en función de la alimentación. ¿Listo? En función de cómo se da ese flujo de la energía entre los seres vivos. Tenemos un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel y por fuera de la pirámide vamos a dejar a los descomponedores, que como bien nos decía Mauricio, son los que se encargan, por ejemplo, de alimentarse de nosotros ya cuando estamos muertos, ¿vale? Entonces, en el primer nivel siempre vamos a tener a los productores, es decir, a todos esos seres vivos que son capaces de producir su propio alimento. Por ende, en productores siempre vamos a tener plantas, siempre, siempre, siempre las plantas van a ser la base de esa pirámide o esa cadena alimenticia. Si las plantas no existieran, básicamente no existiría la vida en el planeta, ¿vale? Porque siempre, acuérdense, lo que le da, digamos, los cimientos a la vida como que son las bases. Y en este caso, pues la base de ese ciclo de energía o de esa alimentación en el planeta, pues son las plantas. Y de no existir las plantas, ese tipo de cosas pues ya se va a perder. ¿Listo? Tenemos consumidores primarios que son los herbívoros porque se alimentan directamente del primer nivel. Tenemos consumidores secundarios que son los que se alimentan de ahí para abajo y tenemos consumidores terciarios, es decir, cuarto nivel de ahí para abajo.
¿Cómo lo vemos de una manera para que nos quede más claro y si quieren a partir de la próxima clase, digamos, nos centramos en cada grupito? Segundo nivel, o sea, a medida que el animalito está más enfocado o más ubicado en las partes superiores, es, digamos, lo que nosotros conocemos como los depredadores y se puede alimentar de ahí para abajo en la pirámide. Entonces, los herbívoros se alimentan únicamente del primer nivel, ¿listo? Es decir, de los productores. Los del tercer nivel se alimentan del segundo nivel y del primer nivel. Y los del cuarto nivel se alimentan del tercer nivel, del segundo nivel y del primer nivel. Por eso en el cuarto nivel encontramos los grandes depredadores como los leones, como los seres humanos, como los tiburones, como las águilas, ¿vale? Digamos, por fuera a los depredadores, a los descomponedores, porque son aquellos que se encargan pues de descomponer los restos de esos animalitos, ¿vale? Entonces, si quieren, dejemos hasta aquí por hoy. Nos enfocamos mañana, entonces tan pronto iniciemos a describir cada uno de estos grupitos y continuamos con lo siguiente con la siguiente lección, ¿vale? Entonces, chicos, espero que les haya quedado todo muy claro, espero que les haya gustado la clase. Como siempre aquí hablamos entre todos y construimos entre todos la sesión. Nos vemos mañana muy puntuales a las 6 de la tarde. No olviden que cualquier duda que tengan respecto a la hoja de ruta, pues nos cuentan y aquí también la solucionamos, ¿vale? Espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman rico, que coman rico. Nos vemos mañana aquí muy puntuales, ¿vale? Chao chicos, chao Andrés, gracias a todos por estar acá. Chao, profe, muchas gracias y nos vemos mañana a la misma hora, muchachos. Atentos, gracias por su asistencia y hasta luego.